Saludos y bienvenidos a un video más de tu canal Ciencias Patermaníacas. En esta ocasión vamos a explicar en un circuito de construcción sencilla la relación que tiene el voltaje con la corriente que se mide en amperes y con la resistencia que se representa en ohmios. Para esto tenemos tres pequeñas fórmulas. La fórmula de la resistencia dice que es igual al voltaje entre la corriente. La corriente la sacamos con la fórmula de corriente es igual a voltaje entre la resistencia. Y podemos saber que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Aquí tenemos un circuito de construcción sencilla, donde siempre es bien importante al construir un circuito saber a qué voltaje de entrada vamos a alimentar todo nuestro circuito. Este voltaje de entrada tiene que ser lo suficientemente capaz de alimentar el consumo de todo nuestro circuito o de la suma de los componentes, y a su vez tenemos que cuidar que no vaya a dañar nuestros pequeños circuitos, toda la circuitera o todos los elementos que nosotros vamos a utilizar. Esto es muy sencillo. Vamos a utilizar un voltaje de entrada a 12 voltios. Y pues en el positivo estamos trabajando con un pequeño push button, que es un interruptor de corriente, normalmente abierto, normalmente cerrado. Tenemos una resistencia y tenemos tres diodos emisores de luz, o conocidos como LEDs, que cada uno de estos componentes utiliza cierto número de energía. En este caso vamos a utilizar diodos emisor de luz de color rojo, de eh, bueno, son difusos, que en su datasheet podemos ver que solo consumen 1.2 voltios. Entonces aquí la suma nos da 1.2 por 3, nos daría un consumo de 3.6 voltios. Si nosotros estamos utilizando un voltaje de entrada de 12 voltios y nosotros energizamos este circuito, obviamente los tres LEDs van a quemarse. Entonces lo que estamos utilizando aquí, según las leyes que ahorita vamos a ver, es una resistencia que me permita bajar el paso de esta corriente o este voltaje a un consumo que sea adecuado para poder encender mis tres LEDs. Aquí continuamos con nuestras fórmulas y vemos que el cálculo de la resistencia, ya sabemos que vamos a trabajar a 12 voltios y vamos a trabajar con 3 LED que trabajan a 1.2 voltios y que soportan 5 miliamperes. Entonces vamos a calcular la resistencia para saber qué tipo de resistor vamos a trabajar. Y pues tenemos que la resistencia es igual al voltaje entre la corriente en amperes. Nosotros estamos trabajando, resistencia es igual a un voltaje de entrada menos el voltaje de LED, que en esta ocasión vamos a utilizar un circuito en serie. Sabemos que el circuito en serie se suman las cantidades de los elementos que vamos a utilizar entre la corriente. Aquí despejando tenemos que 12 voltios de entrada menos 1.2 voltios de cada LED por los tres que utilizamos nos va a dar un total de 3.6 voltios entre una corriente de 5 miliamperes por 3, porque estamos utilizando 3 LEDs, que nos da 15 miliamperes, o convertido a los amperes que necesitamos. Tenemos que hacer la conversión de unidades a lo que estamos utilizando. Entonces no podemos dividir miliamperes, lo podríamos convertir a 0.015 amperes. Hay dos formas, tú lo puedes hacer como quieras, simplemente hacer la conversión del punto decimal.
La resistencia es igual a 8.4 voltios, que es la resta de 12 voltios menos 3.6 voltios que consumen mis LEDs rojos, entre 0.015 amperes o 15 miliamperes. Esto me puede dar dos resultados si yo utilizo la calculadora, ya sea en amperes o miliamperes, de 560 ohmios. Estoy calculando la resistencia, hay que recordar que esto se da en ohmios, o 0.56. ¿Sí? Que esto pues sería los milis. Simplemente haríamos la conversión y nos daría 1, 2, 3, 560 ohmios. ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar con el circuito. Vamos a tomar desde nuestra protoboard un punto positivo a cualquier punto de nuestra protoboard, y según nuestro circuito vamos a utilizar un push button para hacer la interrupción o el paso de nuestra corriente. Vamos a colocar nuestra resistencia calculada y vamos a proceder a conectar los LEDs en serie, pata positiva del LED rojo, que es el ánodo, a la resistencia, y a cualquier punto de la protoboard nuestro cátodo o pata negativa. Ahora colocamos positivo con negativo de nuestro LED en un punto en común de nuestro segundo LED, pata negativa del primer LED con pata positiva del segundo LED, y vamos a finalizar con un tercer LED que lo vamos a colocar pata negativa con pata positiva y el negativo a nuestra protoboard. Bien, ahora simplemente energizamos con un eliminador de 12 voltios nuestra protoboard con nuestro circuito y hacemos la verificación si nuestros cálculos están correctos al encender el push button y permitir el paso de la corriente. Vemos como perfectamente nuestros 3 LED rojos o difusos se encienden a su total capacidad. Espero que te guste este video. Dale like, ayudamos a llegar a más personas y a seguir subiendo contenido. Comparte este video.